Uraraka-san! Hatsumi! あれ、あなたはいつのやの？ ¡Puta! Ay, güey. Ya siento la arena en mis pantalones. Soy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy... Güey! Antes de empezar el video voy haciendo aclaraciones. Número 1, es solamente mi opinión de las cosas, no es la verdad absoluta, puedo equivocarme. A ti te puede gustar lo que pinches quieras, por favor no vengas a tirarme arena. Gracias. Número 2, voy a hablar solamente de cosas canon, cosas que yo vi en el manga, así que alerta spoilers. No voy a meter mi preferencia en esto porque ninguno gana y me quedo con la Uraraka. 3. Creo que es todo. No me maten, please. You shut the fuck Hello, up! sir. You shut the fuck I'm gonna up! get you a little bit. You shut the f Ahora. Deku Francisco mi tortilla, Gordaraka Filomena y Don Bakugo Castillo se encontraban en una disputa para ganarse el corazón de la querida lisiada. Ahora tendrán que enfrentarse uno a uno. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. En ver quién es mejor para la Gordaraka. Hola chicos, soy norteño y esto es Dekuraka contra Cachaco. Empecemos. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Get up on the floor, dancing on the low. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Ahora, ¿por dónde empiezo para que no me quemen vivo en la hoguera? Vamos a plantear 3 cosas, ¿sí? Número 1. ¿Cómo se conocieron? Sus interacciones más cercanas y el motivo del chip. Y empecemos por el Dekuraka. Deku y Ochako se conocieron en la entrada de UA, donde Deku da el paso a la gloria y con eso me refiero a golpearse en la cara. En ese momento Uraraka salva a Deku de que se golpee contra el piso. Mi amigo el galán se queda pasmado porque una chica le habló. ¡Oh, me vengo! Su segunda interacción fue algo recíproco, y en mayor medida. Uraraka es atrapada cuando un robot gigante hace presencia en el examen, y Deku sale de inmediato a salvarla usando su quirk. Y como ya saben, se rompe las piernas. My ears burn. Y Uraraka le da un cachetadón por macho opresor. Weona, pero si yo te salvé. ¡Puta! Bueno, en realidad lo salvó de una muerte segura, haciéndolo flotar. Sus interacciones más cercanas. Ok, aquí tengo que destacar unas cuantas cosas, porque son muchas interacciones de Deku con Uraraka, pero las resumiré en dos interacciones que fueron claves para mí. Uraraka, al conocer a Izuku, lo llama por Midoriya Deku. Él le explica que es un apodo por el cual Bakugo se burla de él. Ochako se disculpa, pero le dice algo que sería clave para Deku. A ella le daba la sensación de que Deku significaba nunca rendirse, y en cierto modo tiene razón. Deku nunca se rinde. Y entonces llega un momento donde Izuku tiene que elegir su nombre de héroe, donde él elige Deku, un nombre de burla por parte de Bakugo y un nombre amoroso por parte de Ochako, dejando claro que Deku tomó la mejor parte de Uraraka y se burló en la cara de Bakugo. Ahora, vamos a la segunda interacción. Uraraka empieza a sentir extraños sentimientos por Deku, mismos que no le dejan avanzar en su camino de héroe. En ese momento, Uraraka tiene que tomar una decisión, entre ignorar sus sentimientos por Deku que le impiden avanzar, o no poder avanzar gracias a sus sentimientos. Aquí hay que tener claro algo. Uraraka quiere ser un héroe como el resto de estudiantes de UA. Ella no va a perder su oportunidad de convertirse en una heroína solo por una persona. No es una niña. Ella tiene claro lo que quiere. Entonces decide ignorar los sentimientos por Deku.
¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Motivo del chip. El motivo del chip es porque su construcción a lo largo del manga anime, donde tanto Deku como Uraraka han tenido roces bastante interesantes, pero Deku siempre ha tenido sus ojos en la meta, ser un héroe. Y Uraraka también tomó esa misma dedicación de Deku para tomarlo de inspiración. Ahora, el cachaco. Ay, Jesús. Voy a ser honesto. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se conocieron? Pues se conocieron en la UA, ya que van en el mismo salón. Su primera interacción vista fue el puro y sensato miedo que Uraraka le tiene a Bakugo. Y recordad que Bakugo le dice Deku a Deku. Su interacción más importante. Aquí es donde empieza lo bueno. Uraraka estaba preocupada porque su oponente sería Bakugo en el festival deportivo. Ella de verdad tenía miedo a su oponente. Y justificado. Solo mira a este desquiciado. Esto es una mierda. Esto Excitante. es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Pero bueno, a lo que vamos, la pelea. En ese momento, Uraraka planea una estrategia para ganarle a Bakugo. Se arma una feroz batalla entre Bakugo y Uraraka. Uraraka sí tiene una buena movida y pone en aprietos a Bakugo, pero vamos, es Bakugo. Bakugo solo hizo una explosión más grande y justo cuando reconoce la fuerza de su oponente y se pone en guardia de verdad, ella cae desmayada. Donde todo el mundo tacha de débil a Ochako, él, justamente él, la persona que no se fija en nadie, reconoce la fuerza de Ochako. Y su segunda interacción de halago tal vez, porque Bakugo estaba manejando unos cuchillos y era muy bueno en ello. Listo. Acabo de decirte todas las interacciones de Bakugo con Uraraka a lo largo del manga, cuando con Deku dejé muchas, pero muchas de lado. Motivo del chip. Si te soy honesto, no tengo ni idea. No hay nada amoroso en lo que hace Bakugo con Uraraka. Como máximo podría ser una relación tóxica comandada por él mismo, porque incluso le insulta feo. En lo personal yo no estaría con nadie que te dijera perra en la cara. Y ahora, veredicto final. ¡Su señoría, espere! Aún hay un hecho del manga que es de suma importancia. Ya les había dicho que Uraraka renunció a Deku, pero en el manga, cuando Deku pierde el control por su nuevo quirk, ella en ese instante lo abraza e intenta salvarlo. Claro, es lo que harías por un amigo, dirías tú. Pues no. No, claro que no, porque después, en las festividades de Navidad, Deku, unos meses después, le explica que puede controlarlo, y Ochako le dice que se inspiró en él para una mejora en su traje, viendo cómo juntos están mejorándose uno al otro, y sus amigos se les quedan viendo como una clara insinuación de que algo pasa entre ellos. O sea, mira la cara de estos güeyes, yo soy como Mina Chido en este momento. Esta información vale millones. Ahora sí, veredicto final. ¿Cuál es más propenso a cumplirse desde mi perspectiva? Excitante, excitante, excitante. Esta se la doy al de Kuraka. Porque objetivamente, Deku y Uraraka han sido construidos por mucho tiempo como una relación sana, no solo amorosa. Ellos se ayudan a mejorarse cada día y se preocupan el uno por el otro, algo que no pasa con el cachaco. Si les gustó, digan que Colima no existe. Y dejen su like, compártelo con todo el mundo, eso me motiva a hacer más contenido. Sígueme en mi red social Instagram abajo en la descripción, comenta qué es lo siguiente que quieres que hable. Y eso es todo, se lo lavan, bye.